tardes a todos. Mi nombre es Sonia Costantini. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Chagas y tenemos como invitada en este momento a la doctora Aida Núñez Burgos, jefa de cardiología del Hospital Papa Francisco, docente de la Cátedra de Semiología de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Nacional de Tucumán y expresidente o presidenta del Comité de Enfermedad de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología. ¿Cómo estás, Aida? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, un placer, y creo que es un día muy particular, sobre todo teniendo en cuenta la particularidad que tiene esta enfermedad para nosotros. Pero para que le contemos a la gente, cuando hablamos de Chagas, ¿qué es el Chagas? ¿Estamos hablando de una infección? ¿Estamos hablando de una enfermedad? ¿Son las dos cosas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Bien, es verdad lo que decís vos, es un día muy particular con respecto a esta enfermedad, porque son estos días que, si bien uno tiene que concientizar de manera diaria a la población, son días donde se van conmemorando varias cosas y donde se aprovecha para hacer extensivo este tema de la concientización. Cuando hablamos de Chagas, hablamos de una enfermedad que es una parasitosis, es producida por el Trypanosoma cruzi, que es un parásito, y que tiene diferentes estadios evolutivos una vez que produce el proceso infeccioso en el ser humano. Y de ahí la importancia del tratamiento, del seguimiento y del tiempo en el cual uno diagnostique esta enfermedad. Una duda que el otro día en algún momento lo charlábamos en off, cuando nosotros estudiábamos nos decían siempre que del Río Colorado para abajo no existía el Chagas. Sí, Sin embargo, cierto. cuando yo me vine a vivir al sur, la sorpresa fue que, que empezaban, no solo que aparecían pacientes, sino que cuando uno preguntaba, porque yo vivo en una zona de chacras, en el Alto Valle de Río Negro, resulta que todo el mundo conocía la vinchuca. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo es esta historia? ¿Qué pasó con el Río Colorado? ¿Qué pasó con la distribución de la enfermedad en el país? ¿Cómo llegó a Tierra del Fuego el Chagas? Contanos un poco. Sí, bueno, sí, muy bien como vos decís, en realidad sabemos que hay una distribución, ¿no es cierto? O sea, sabemos que hay diferentes formas de transmisión y dentro de esas formas de transmisión, el 70% es a través de la transmisión vectorial que se produce por la vinchuca, la famosa vinchuca, que es la que está en estas zonas endémicas que vos nombraste bien, que es toda la zona del norte, en principio, todo el norte argentino, y países limítrofes, por una cuestión más climática, donde el ambiente es más propicio para la presencia de este vector. Pero ¿qué es lo que pasa? También existen otros tipos de transmisión de esta enfermedad, como por ejemplo la transmisión Perdona, neonatal. Aida. Sí. Está bien, pero cuando vos hablas de vector, para que los oyentes después lo entiendan, cuando hablamos de vector hablamos de la vinchuca, o sea, la vinchuca, ese es el vector. Exactamente. ¿Correcto? La vinchuca Bien. es el vector. Bien. Y después hablabas vos recién de que teníamos otra manera de contraerlo al Chagas, otras transmisiones. Hay otros tipos de transmisiones, así como vos decís. El 70% aproximadamente es a través de este vector. Pero existen otras formas de transmisión. Y dentro de esas formas de transmisión tenemos la transmisión connatal, que es de la madre al niño. Y por eso es la importancia de hacer la pesquisa neonatal, digamos. Este porcentaje que tenemos una ley que nos obliga. Totalmente, sí, que es todo el seguimiento de las embarazadas. Esto ya es por ley, exactamente como decís vos. Bien. El diagnóstico en las mujeres embarazadas y la pesquisa neonatal de esta enfermedad. Ahora bien, es importante recalcar que no todas las mujeres que sean portadoras de esta enfermedad van a transmitírselo a su bebé. O sea, en algunos es una transmisión entre el 28 y el 30% de los casos. Hay madres que de 6 hijos, por ejemplo, 2 son serológicos positivos y el resto es negativo. Entonces, no es una cuestión tan directa, o sea, tan taxativa. No es una regla, digamos. Exacto, no es una regla, pero sí es algo que a nosotros nos tiene que llamar
nos tiene que hacer prestar atención para realizar la pesquisa neonatal y el diagnóstico de las mujeres en edad fértil, sobre todo. Ahora, cuando uno tiene una mujer, como estamos, ya que estamos entrando en esto del embarazo, cuando aparece una mujer en edad fértil, que es Sí. chagásica, o sea, que ella sabe que es chagásica, ¿hay algo en particular que tenemos que hacer? ¿Esa mujer tiene que tomar algún recaudo en particular para quedar embarazada? ¿Cómo funciona ahí la relación con el médico? ¿Cómo esa mujer o futura mamá tiene que prepararse? Mira, hay muchos casos de esto que estás nombrando, que son las mujeres que desconocen esta enfermedad, o sea, desconocen que son portadoras de esta serología para Chagas, hasta el momento que Ajá. están embarazadas. Una vez que la mujer consulta ya para hacer, o porque este screening por ley le da positivo, por ejemplo, y la manda al cardiólogo, durante el periodo del embarazo no se hace ningún tratamiento específico para Chagas. ¿Sí? Lo que Ajá, sí bien. se hace es el control un poco más estricto en cuanto al el ecodoppler cardíaco, y bueno, y de Ajá. acuerdo al examen físico y todo el examen que se evalúa a partir del médico es como nosotros vamos siguiendo. Se realiza el control durante todo el periodo del embarazo y posterior al embarazo la paciente, bueno, nos va a consultar nuevamente para el control del bebé y para el control de ella. Indicar tratamiento específico para Chagas en esta instancia no se indica porque no se da en mujeres Ajá. embarazadas ni en mujeres que estén dando de mamar, digamos. Pero Ajá. sí, si la paciente quisiese recibir un tratamiento específico para Chagas, se hace posterior al periodo de lactancia, ¿sí? Al periodo A de ver, lactancia. ahí me surgen dos cuestiones. Si esa mujer, porque vos decís, da la impresión que fuera algo voluntario, es decir, una mujer chagásica tiene su bebé, vamos a ponernos en ese escenario, ¿no? Sí. Ese bebé cuando nace y es chagásico, de pronto el bebé es chagásico. ¿Cómo se actúa en ese momento? ¿Se trata el bebé? ¿Se trata el bebé y la mamá? ¿O se tratan por separado? ¿Cómo es la conducta terapéutica en esa instancia? Si el bebé, primero se trata el bebé, ¿sí? ¿Por qué? Primero Porque el bebé, perfecto. el bebé Ajá. primero, porque sabemos que cuando se trata el Chagas recién diagnosticado, digamos, en esta etapa aguda, por llamarlo de una manera, que sería la parte de Chagas Sí. natal, sabemos que con el tratamiento de Vesmidazol o Nifurtimox, que son las drogas que se utilizan de acuerdo al peso y todo lo demás, y a la tolerancia, sabemos que tiene un alto porcentaje de curación de ese niño. A la mamá no la vamos a Qué tratar en ese interesante. momento porque la mamá no le vamos, o sea, la lactancia materna la va a tener el niño y no se puede dar el tratamiento para la mamá en ese momento. Y también se va a evaluar de Ajá. acuerdo a la edad de la madre, ¿sí? Y a los estudios complementarios que le vamos a hacer a la mamá para estadificarla. Nosotros nos manejamos en Chagas con diferentes etapas clínicas. Una etapa que es Ok. el 70% de los casos que cursan este periodo que llamamos sin patología demostrable, o sea que el paciente tiene 2 serologías positivas para Chagas, pero que no hay una enfermedad todavía diagnosticada manifiesta, y un O sea, 30%, no, sí, o sea, ese paciente, cuando vos decís 2 serologías, para confirmar que un paciente tiene Chagas, tiene que tener 2 análisis que digan que es chagásico, ¿correcto? exactamente. Y después, Son dos ese pruebas, paciente puede tener, sí, decime, 2 pruebas, dos repetilo. pruebas de laboratorio, ¿sí? Porque generalmente eso es Perfecto. importante también destacar, porque hay veces que se hace solamente una sola prueba, ya sea, viste que la que usamos es ELISA y hemaglutinación indirecta, Ajá, que son las que se ajá, utilizan. Con una sola no tenemos diagnóstico de certeza, sino que se bien, utilizan las dos. O sea, son 2 pruebas de las laboratorio que 2. tienen que ser positivas para que nosotros lo consideremos
como serológicamente positivo. Y puede ocurrir que ese paciente entonces tenga esa serología positiva, pero él no sienta nada y cuando se hace su control no encontremos nada los cardiólogos, digamos, o los médicos, tienen su electrocardiograma es normal, su corazón está normal, está sano. O sea, en esa etapa, todo lo que podemos hacer es un seguimiento, no se hace otra cosa, digamos. Depende bueno, en esa etapa lo que hacemos es el seguimiento. Y depende de la edad también, si es un paciente, y también depende de la relación y de lo que conversemos con el paciente. Sabemos que, como te decía recién, el tratamiento en niños hasta la adolescencia es efectivo. A medida que pasan más años que uno sabe que tiene Chagas, el tratamiento va disminuyendo su efectividad. Entonces, cuando estamos hablando de mujeres en edad fértil o personas mayores de 40 años, generalmente es conversable, pero siempre se explica de que el tratamiento, que no le vamos a dar el tratamiento para esperar que deje de tener la serología positiva para Chagas. ¿Sí? ¿Por qué es todo esto? Porque no nos tenemos que olvidar que la enfermedad de Chagas es una enfermedad que tiene una parte hemática y una parte ística. La parte hemática es este periodo en el cual el parásito está en sangre, ¿sí? Y es donde en esta etapa aguda, que sería, por ejemplo, en los niños, digamos, en este periodo donde el parásito está circulando, es donde nosotros podemos actuar. Cuando el parásito ya pasa a la parte, a hacer estos pseudoquistes, que es lo que hace en los tejidos, que ya entraríamos en esta fase crónica de la enfermedad, es donde cuando nosotros damos el tratamiento específico para Chagas, la efectividad es mucho menor, digamos. Entonces, el tratamiento tiene una indicación muy clara que es en los niños y en personas jóvenes, digamos. Y en las mujeres en edad fértil hay algunos estudios también que proponen el tratamiento siempre conversándolo mucho con el paciente, lógicamente, sobre todo para disminuir esta transmisión del Chagas connatal. Pero sí son cosas que están todavía en fases de investigación. ¿El Chagas se transmite por relaciones sexuales, por ejemplo? Esa es una pregunta que a veces hacen los pacientes. ¿Tiene transmisión sexual? No, vos sabés que esa pregunta es muy interesante porque en el consultorio muchos varones, como nosotros hablamos siempre de las mujeres y de esta transmisión connatal, sí. Hay veces que los varones vienen, porque las mujeres son negativas, pero la pareja es positiva. El varón no lo va a transmitir, digamos, a través de las relaciones sexuales y tampoco lo van a transmitir a sus hijos. La única manera de transmisión en ellos sería a través de transfusiones. En los bancos de sangre, en los últimos años, o sea, aumentaron muchísimo los controles y de hecho el porcentaje de transmisión es absolutamente bajo, digamos. Pero dentro de estas formas de transmisión que yo te decía, vectorial, connatal, también está la transfusional, accidentes de laboratorio en todo lo que somos la parte de los científicos que trabajan con la manipulación de este parásito, y la transmisión por vía oral, que también no es algo para despreciar, que en nuestro país no es una vía de transmisión tan alta, pero en otros lugares como Brasil sí existe, digamos, un porcentaje importante. Cuando hablamos de transmisión oral, ¿estamos hablando, por ejemplo, de una comida o de una bebida que esté contaminada? Exactamente. Es a partir, por ejemplo, de todo, en los últimos reportes fueron a partir de las frutas, digamos, por ejemplo, los jugos, estos jugos naturales, que a veces no llevan todo el proceso, digamos, correcto en cuanto a las normas de seguridad, y bueno, y lógicamente en ese proceso también van algunos parásitos y vectores, interpreto yo sobre todo. Y vectores.
Ujú. ¿Qué pasa o qué aconsejas, por ejemplo, con un paciente joven que de pronto es chagásico, pero que se plantea actividad deportiva o actividad competitiva? Aparecen otro tipo de controles, los controles son como más estrictos. ¿Cuál es el rol del deporte en el paciente chagásico? El paciente chagásico puede tener una vida normal, digamos. Todo Normal. esto es Ajá, bien, normal, todo depende de la fase en la que estemos. Si el paciente es un paciente perfecto. joven, que se hizo todos los controles, nosotros desde la Federación Argentina de Cardiología lo que estipulamos es que si bien dentro de los estudios complementarios el electro, la radiografía de tórax son dos métodos que nos permiten visualizar muchos patrones y son de fácil accesibilidad, nosotros postulamos que también es necesario hacerle un ecodoppler cardíaco para ver bien todo lo que es la Ajá. función de su corazón, el Holter de 24 horas, que son estudios no invasivos y que sí nos van a permitir detectar diferentes tipos de arritmias que puedan presentarse, y lógicamente la prueba ergométrica. Teniendo todos esos estudios que están sin ningún tipo de alteración, nuestro paciente podría hacer una actividad física normal, digamos. Obviamente siempre acorde a la edad, al sexo y a su entrenamiento. Y el entrenamiento. Y vos Ujú. recién citabas las dos drogas que se utilizan para el tratamiento para el Chagas. ¿Esas drogas se consiguen en Argentina? ¿La cubren las obras sociales? Sí, 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 las cubre, están en Argentina y por lo menos aquí, digamos, en Salta se utilizan mucho a través del Ministerio de Salud Pública, Ajá. digamos. Pero las Y, recetas que se hacen no vuelven rechazadas tampoco en la parte privada. no, y se consigue, digamos, es una medicación que está disponible, no es algo que sea escaso como recurso. No, no, es verdad que en este último año, en el cual fue todo una situación especial de pandemia y de aislamiento y de ir focalizando de acuerdo a las prioridades, no tampoco ha habido tantas personas y tampoco hay tantas personas en tratamiento, mayores, personas adultas. Ajá. Mayores, Los ajá, niños, ok. los niños, por supuesto que sí, y eso a partir del diagnóstico se solicita la medicación al ministerio y el ministerio la provee. Te hago una pregunta, con toda esta dinámica, ya que citas todo esto, este año pandémico, Sí. hemos visto toda la revolución y toda una actividad, una vorágine, digamos, de fabricación de vacunas, de tratamientos, de una cosa a la otra. En tu opinión, con tus años de experiencia, ya con la trayectoria previa que tenía tu papá, también en enfermedad de Chagas, ¿qué explicación tenemos de por qué no hay un tratamiento en Argentina? Salvo a nosotros, no le importa a nadie. Es decir, ¿cuál es el rol de la industria farmacéutica en esto? Porque hemos llegado hasta ahora y todavía me resulta inaudito pensar que no tenemos un tratamiento efectivo para esto. ¿Qué opinión tenés sobre esta situación? Mira, yo creo que sí, efectivamente, pienso que falta un poco de conciencia también desde el punto de vista médico. Tampoco hay, creo que es una enfermedad muy compleja, no creo que sea tan sencilla como en principio parecía, viste que nosotros lo que quisimos cambiar es este paradigma de decir, bueno, si usted está en este periodo de Chagas y no tiene ninguna enfermedad manifiesta, vuelva dentro de 20 años, que es lo que decían De 20 años. claro, cuando lo que decían los pacientes, lo que refieren los pacientes, ponele cuando vienen al consultorio tienen 50 años, vos le decís, ¿y hace cuánto que sabe que tiene Chagas? Y no, desde los 18, y no consulta. No, el médico me dijo que vuelve en 20 años. Entonces, Que volvió en yo 20 creo años. que, yo creo que principalmente, creo que obviamente que es una enfermedad que necesita la misma atención científica que cualquier otra enfermedad. Eh, También creo que necesitamos muchos estudios también de investigación, que de hecho hay varios estudios que están en curso, que nos ayuden a descifrar un poco, a ver por qué lado podemos atacar esta enfermedad. Pero
creo, por lo menos esa es mi opinión, que debemos inculcarle a los estudiantes y a todos los médicos, nosotros ponele, yo en el hospital tengo residentes y tengo estudiantes de la Facultad de Medicina, y todos saben, o sea, salen sabiendo Chagas. Entonces, creo que es una enfermedad que es muy rica en la parte fisiológica, fisiopatológica, pero que nos Ajá, falta a nosotros como profesionales, como ponerla más en evidencia para que también las en industrias, evidencia. claro, más que las industrias también se interesen para ayudarnos a poder Sí, estudiar. porque algo que empieza a llamar mucho la atención es el impacto que empieza a tener esto de la globalización, ¿no? Como empieza a aparecer o aparecer personas, grupos familiares en Europa, Estados Unidos, Canadá, que Totalmente. tienen Chagas, que eran enfermedades que ellos no habían visto nunca, pero va a ser interesante seguir el comportamiento que tienen estos países respecto a esta enfermedad. Como para Totalmente que de también a acuerdo. nosotros nos saquen un poco nos pongamos más activos y movilicemos un poco más la necesidad de estas investigaciones, ¿no? Y te hago otra pregunta, qué se les recomienda a las familias que viven en chacras o en el campo? ¿Cuáles son las consideraciones que esta gente tiene que tener en cuenta, ya sea si o ve la vinchuca o dentro de lo que es su estructura en su domicilio? ¿Cuáles son los consejos que tienen que seguir? Bueno, mira, sobre todo todo lo que es la parte, este tipo de viviendas rurales, eh, por ejemplo, todavía tenemos espacios donde las casas son de adobe y que todavía hay lugares donde el techo es de paja. Entonces, más allá, o sea, si podemos tener una vivienda que sea más de cerámica, o de cerámica, no, perdón, de cemento, y con De material, de una cemento, sí. infraestructura más acorde, eso va a ayudar mucho. Sobre todo que las paredes no estén agrietadas, que las paredes estén pintadas de blanco, cosa que uno pueda ver si es que existen estas vinchucas o estas chinches, como a veces también se llaman. Sí, sí. El techo, que no sea de paja, tal vez es preferible que sea de chapa, que es un lugar donde tal vez no van a estar o no van a anidar, y sobre todo la limpieza de la vivienda y de la parte del peridomicilio también. También es importante el tema de no juntar, por ejemplo, mucha ropa, no tener todas cosas en bolsas o lugares que todos amontonados, digamos, por decirlo de alguna manera, donde tal vez puedan ingresar estos agentes a estar ahí adentro. Y el cuidado de todo lo que es el peridomicilio y los animales domésticos, ¿no? Ajá, O sea, todo lo que son ajá. estos animales tienen que estar cada uno en su espacio y no adentro No del adentro de la domicilio. casa. Exactamente. Pero cuando hablas de animales, por ejemplo, ¿qué estamos hablando? ¿De un gallinero o de los Un gallinero, perros? Porque digamos, no, un gallinero, por ajá, ejemplo. Un gallinero que viste que a veces vos vas a zonas un poco más rurales y es como que en algunos espacios es como que esto se va mezclando un poco y a veces eso sí es contraproducente para esta enfermedad. Pero creo que, y cuando no, sí, no, sí, decime, decime, seguí, Aida. que creo que sí, No, te quería preguntar efectivamente. cuando vos decías recién de las paredes blancas, los techos, ahora, cuando de pronto alguien que vive o está arreglándola a la casa o cambiando su techo de paja y encuentra la vinchuca, ¿qué tiene que hacer con la vinchuca? ¿Sirve de algo? Porque a Y veces vienen con los frascos sí, al hospital, ¿viste? Digamos, sí, eso hay que hacer, si se puede capturar y llevarla, digamos, para que vean si está infectada, porque exactamente. ¿cuál es el objetivo? El objetivo es O ese, sea, eso es una justamente. buena práctica. Sí, 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 por supuesto. Obviamente que uno tiende a matarla, digamos, por lógica. Claro, yo me Pero imagino, o sea, exactamente. lo ideal sería tal vez matarla, pero no destrozarla, para que uno pueda tal vez Ajá. después llevarla a un centro en el cual, llevarla al hospital más cercano, obviamente, o a la salita, o bueno, al lugar sanitario más cercano, para que esas vinchucas puedan ser estudiadas.
De esa manera uno puede saber, no todas Bien. las vinchucas están infectadas, no todas las chinches están infectadas. Ajá. De acuerdo a si esa vinchuca o esa chinche está infectada, es donde se empiezan a activar otros sistemas a nivel del Ministerio de Salud Pública, en el cual, bueno, se comienza con todo lo que es este ajuste de las medidas de la desinfectación de las viviendas, de los lugares, y se empieza a hacer toda la parte del estudio epidemiológico del lugar. Entonces, sí es importante, Claro. interpreto yo, poder tenerla, no destrozada, como te digo, muerta, pero Claro. no destrozada. O sea, no a Digamos. zapatazos, pero No, tratar de, si se puede, capturarla. capturarla. Bueno, muy bien ahí. Yo creo que con un zapatazo me parece que anda, digamos. Suficiente, digamos. Sí, yo creo que sí. Bueno, bueno, muy interesante, creo que así rescato entonces que los controles son importantes, que no hay que esperar 20 años para ir al médico, sobre todo al Totalmente. cardiólogo. Uh-huh. Dar tranquilidad a la mujer en edad fértil, que si quiere quedar embarazada puede hacerlo, que el bebé tiene oportunidad de tratamiento, Y y que no siempre rescatar se va esto a de la contagiar, ¿no? higiene, Que y el que bebé ahí tiene está, esto es oportunidad de otro punto importante. tratamiento, pero que no quiere decir que si una mamá es serológica positiva, su niño tenga que serlo indefectiblemente. Existe una posibilidad y esa es la que tenemos que seguir, digamos, para poder, si en el caso de que fuera positivo, poder hacer el tratamiento de manera oportuna. Bueno, bueno, Aida, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que, bueno, que la gente lo pueda compartir y que pueda sacarse algunas dudas. Y ya para cerrar, para despedirme, me quiero ir con una frase de Eduardo Galeano que el otro día no la recordaba y la rescaté de una charla justamente que dieron sobre Chagas, Ajá. que dice algo así: no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. Como el hambre mata callado, como el hambre mata callando. Los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. Muchísimas gracias y al resto los esperamos en nuestro próximo encuentro. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.